directo para caer. Tú eres un blanco directo para vivir una vida derrotada. No vives una vida de gozo. No vives, mis hermanos, en tu primer amor. No es el gozo, la fuerza del Señor que te da sobre tu vida. La cruz del Calvario ya no tiene para ti valor. Los muros están caídos. Hay que reconstruirlos con la palabra del Señor. Pero aquí vemos entonces cuando recibe la noticia de sus hermanos, él mostró tristeza. Nehemías estaba muy preocupado por la situación y eso era algo que le afectaba de una manera muy personal, que inclusive hasta mudó su rostro en tristeza. Le causó una profunda tristeza de la condición espiritual de sus hermanos. Y aquí lo vemos a él, en donde le afectó de una manera muy, pero muy personal. Y aquí encontramos lo mismo, mis hermanos, que se encuentra allí en el libro de Esdras. La reacción de Esdras ante la condición del pueblo. Él era sacerdote, Esdras. A veces es bueno, mis hermanos, leer juntos lo que es Esdras y Nehemías, porque en el canon hebreo era un solo libro. Tiene unidad, tiene secuencia Esdras y Nehemías. Entonces aquí vemos nosotros que la causa de Dios, del Señor y su obra en Jerusalén se encuentra en peligro y hay que hacer algo. Sí. Ahora Nehemías, como un mensajero del Señor, mis hermanos, él siente la angustia. Nadie puede ser mensajero de Dios si el mensaje que te viene o lo que tú observas de la caída de tus hermanos, y si no hay una angustia personal por lo que está pasando, tú no puedes ser mensajero del Señor, porque eres insensible a lo que está pasando. Insensible. Ahora vemos aquí entonces que Nehemías se sienta y comienza a llorar y a buscar al Señor. Él estaba muy ocupado en sus asuntos del palacio y del estado, pero eso no evitó que buscara al Señor. Esto nos enseña que podemos estar ocupados como estaba Nehemías, y estaba más ocupado que cualquier otro, pero no había pretexto para no buscar al Señor. Lo podemos hacer. Así que él, lo vemos que dice que hizo duelo algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos, porque así dice: cuando comienza a orar y a ayunar y a buscar el rostro del Señor, del único quien lo puede ayudar, del único, él le dijo: te ruego, oh Jehová. Él se acercó con un corazón humilde de ruego. Si es bíblico rogarle al Señor, si es bíblico suplicarle al Señor. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí vemos entonces a este hombre llamado Nehemías que comienza a orar y comienza a buscar al Señor. Y si te das cuenta, él comienza a usar también la palabra del Señor. Aquí vemos que Nehemías sabía que un día el pueblo iba a regresar.
Y dice la palabra de Dios aquí: te ruego, Señor Dios de los cielos. Esta palabra que dice fuerte, grande y temible. Cada palabra, si nos ponemos nosotros, mis hermanos, a explicarlo, tiene grandes connotaciones. Él sabía lo que él no lo está leyendo, está saliendo del conocimiento espiritual que él tenía. Un hombre que vivía la palabra de Dios, un hombre que era obediente, un hombre que veía la necesidad del pueblo, un hombre que conocía que Jeremías había profetizado y que el pueblo iba a regresar, un hombre que estaba atento que Zorobabel ya había ido a Jerusalén, ahora sabe que Esdras anda allá, pero hace falta algo más por el mensaje que le llegó a través de su hermano Hanani. Y él buscó al Señor. Y vemos aquí el vocabulario de Nehemías en esta oración. Mira cómo dice en el versículo 6. Y le dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados, lo que no quieres hacer hoy en día, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y luego dice: sí, yo, dice, y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido. Mira qué oración. Contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. El vocabulario de Nehemías en esta oración, mis hermanos. Nehemías, aquí vemos, no dijo: Señor, los pecados que cometió tu pueblo Israel, los pecados que ellos han cometido contra ti. Él no dijo eso. Él no culpó a la nación como lo hizo Saúl. Saúl le echó la culpa al pueblo por las ovejas, por todo lo que trajo de la guerra que no destruyó, y le echó la culpa al pueblo. Aquí vemos otro carácter de un verdadero siervo del Señor, que no va a echarle la culpa a otro. Cuando nosotros observamos la maldad, observamos el pecado que muchas veces daña a nuestros hermanos, nosotros estamos definidos completamente que nuestra lucha no es contra carne, ni es contra sangre, no es contra ningún hombre, sino que es contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. No son nuestros hermanos los que nos desprecian, no son nuestros hermanos los que nos rechazan, los que nos aborrecen, son los principados y las potestades que están teniendo influencia en él. Sí, y hablan con desprecio, pero gloria a Dios por los que podemos entender esto y podemos discernir para tener compasión por ellos y orar mucho más fuerte por ellos y derramar lágrimas como lo hace Nehemías. Y añadió el ayuno Nehemías para buscar al Señor por sus hermanos. Aquí Nehemías le dijo: los pecados que hemos cometido contra ti. Somos parte del cuerpo de Jesucristo. Un poquito de levadura leuda toda la masa, afecta todo el cuerpo. Y si somos parte del cuerpo, mis hermanos, y mis hermanos pecan por ser yo parte del cuerpo,
Todos hemos pecado, Señor. Te hemos fallado, Señor. Los pecados que hemos cometido contra ti. Y luego dice, sí, dice Nehemías, yo, Señor, he pecado, y también la casa de mi padre, que hemos pecado. Y era un hombre íntegro. Y mira cómo se presenta delante del Señor. Él no buscó culpables. Hoy en día buscamos culpables y señalamos a los culpables, pero nunca nosotros nos sentimos culpables de nuestro pecado. Así no vamos a llegar muy lejos. Así vamos a llegar como Saúl. Así exactamente. Si no reconocemos nuestro pecado, vamos a terminar como el rey Saúl. Orgullo y soberbia. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo reconoció que él era pecador. El apóstol Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. El profeta Isaías, él exclamó por su pecado y él se consideró de labios inmundos, y porque habían visto al Santo de Israel. El profeta Isaías, el profeta Daniel, igualmente, cuando leemos su oración, ellos se conectan también y son parte de la culpabilidad y reconocen y dicen, hemos pecado, como está diciendo aquí Nehemías. Está diciendo directamente, yo soy un pecador. A pesar que era hombre de oración, hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre con un corazón quebrantado, pero delante del Dios de Israel, él conocía su condición espiritual. Él sabía que era pecador. Él sabía que el Dios del pueblo de Israel es santo y que habita en la santidad, que Él es luz y habita en luz inaccesible. Él lo sabía, que era polvo y ceniza, como dijo Abraham. Él sabía que era pecador, que estaba en una naturaleza terrenal, pecaminosa. Pero nuestro orgullo nos infla como la levadura y nos sentimos mejores que otros. Rechazamos a los hermanos entre el pueblo. Amaos los unos a los otros. El que murió en la cruz del Calvario dejó claro su palabra. En esto conocerán que son mis discípulos, en que nos améis unos a otros. Pero la arrogancia, el querer ser mejor que otros, haces de menos a tu hermano, a tus hermanos. Y así aquí. La casa de mi padre ha pecado y yo, la nación, ha pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta clase de confesión de pecados en círculos cristianos? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta clase de oración bíblica revelado por el Espíritu Santo en el círculo cristiano donde reconocemos nuestro pecado? ¿Cuántas veces? Aquí Nehemías se identificó totalmente con la gente, con los que habían pecado. Por eso es importante destacar que en la oración de Nehemías hizo una confesión concreta. Si tú quieres restauración, si tú quieres levantar los muros para que sean nuestra fortaleza, si tú quieres que las almas sean convertidas, necesitamos la ley de Jehová que convierte el alma. Necesitamos el poder del evangelio que sirve para que el hombre sea salvo. Necesitamos la palabra de Dios no adulterada, mis hermanos, para que por ella crezcáis para salvación.
Necesitamos escudriñar en las Escrituras porque en ellas os parece que se encuentra la vida eterna. Necesitamos el pan que descendió del cielo para nuestro alimento. Necesitamos, mis hermanos, restaurar la adoración al Señor. Pero necesitamos restaurar este templo del Espíritu Santo que está en ruinas. Y eso nosotros lo podemos ver en estos tiempos. Nehemías, su confesión fue concreta. Hoy en día cometemos pecado contra nuestros hermanos y no lo queremos reconocer. Deberíamos de pararnos en la congregación y decir: hermanos, yo he pecado contra ustedes. Hermanos, yo necesito el perdón del Señor y me humillo aquí delante de la iglesia para pedir perdón. ¿Cuántas veces hemos oído esta clase? Yo he pecado. Mayormente de los líderes que no quieren reconocer su pecado. Porque ¿qué dirán? Él es líder. ¿Qué dirán que ha pecado? Tú no pienses qué dirá la gente, piensas qué dirá aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué dirá aquel que ascendió al cielo glorificado y en este momento sus ojos están abiertos las 24 horas observando mi vida y mi orgullo? ¿Qué dirá él? ¿Por qué tanta amargura? ¿Por qué tanta carnalidad? ¿Por qué tanta opresión? ¿Por qué tanto el espíritu malo? Nosotros nos estamos dañando solamente porque están caídas los muros. Necesita restauración. Así y aquí vemos nosotros que este Nehemías no actuó, mis hermanos, como actuaron los fariseos en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cómo actuaron los fariseos en el Nuevo Testamento? Ellos, mis hermanos, eran solamente simples espectadores del pecado de los demás. Ellos solamente eran espectadores del pecado de los demás, pero ellos no miraban su propio pecado. Y eso es triste, porque están caídos. Ruina espiritual, fracaso espiritual. Los fariseos así eran. Por eso, mis hermanos, nosotros vemos aquí que el Señor, cuando no reconocemos, mis hermanos, cuando no reconocemos nuestro propio pecado, así como Israel que no reconoció su propio pecado, la gloria de Dios lo abandonó. Porque fue mucho tiempo que pasó y no hicieron caso a la voz del Espíritu Santo y endurecieron su cerviz, su corazón. Así, mis hermanos, nosotros también, el Señor muchas veces permanece alejado, en comunión, escúcheme bien, en comunión con el creyente por el pecado. A Israel le dijo: vuestros pecados ha hecho división. Es como un techo entre tu Dios que te da la bendición más grande del gozo, de la felicidad, de la paz. Puede pasar una tormenta, un huracán. Pueden pasar muchas cosas, pero como tú estás en la roca, estás firmes en la roca de la salvación, en el Espíritu Santo. Aquí vemos nosotros cuán importante es que muchas veces, mis hermanos,
al no reconocer que hemos pecado, no podemos establecer una relación con el Señor. Escuche bien lo que digo. Y trata de buscar solución. Si tú no reconoces que has pecado contra el Señor, como lo dice este hombre Nehemías, ¿sí?, no podrás establecer una relación con el Dios Santo, porque ante los demás podemos ocultar nuestros pensamientos y nuestros pecados ante los demás. Lo podemos ocultar, pero hasta cierto punto, ¿sí? Nuestras acciones lo podemos ocultar. Pero recuerda que hay alguien que ve el interior. Hay alguien que le dice a las iglesias de Éfeso: yo conozco tus obras. Esmirna, yo conozco tus obras. Pérgamo, yo conozco tus obras. Tiatira, yo ando en medio de ti y conozco tus obras. Sardis, yo conozco tus obras. Iglesia, Cristo dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tu pecado. Lo puedes ocultar delante de los hombres, pero al Señor no lo podrás. Es por eso cuán necesario es acercarnos al Señor humildemente, como se acercó Nehemías, con una actitud de sinceridad, reconociendo por la fe la necesidad de la gracia de Dios y la necesidad de la misericordia del Señor, la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuán importante, mis hermanos, es reconocer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No una vez al año, sino que constantemente, día con día, tiene que estar grabado en nuestro corazón la obra de Jesucristo, lo que hizo por nosotros y nuestra condición perdida, nuestra condición caída, que éramos hijos del infierno, hijos perdidos, hijos de ira. Pero Él en su misericordia nos extendió la mano, en su gracia que no merecemos, perdonó nuestros pecados, aún siendo enemigos. Él murió por nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, en que siendo aún hijos de tiniebla, en que siendo aún hijos del diablo, Él murió por nosotros. Importante reconocer, como Nehemías, nuestro pecado, para que Él nos conceda el perdón, para que Él nos conceda la salvación, para que Él nos conceda la vida eterna, para que Él nos conceda la restauración del pueblo del Señor. Aquí eso es lo que estamos viendo en este caos del retorno de Israel, para que puedan otra vez adorar, para restaurar la adoración en el templo. En el Antiguo Testamento Israel no podía adorar sin templo, porque ahí estaba un lugar santísimo y ahí estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia del Señor. Así que aquí vemos entonces, mis hermanos, en el versículo 7, vamos a terminar esta oración en el versículo 7 de este capítulo. Fíjese cómo dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Mira, el conocedor de la Torá, del Pentateuco,
de la ley de Moisés. Acuérdate, le dice, en extremo nos hemos corrompido. Nehemías creía en la palabra de Dios, confiaba en la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios. No hablamos por hablar, mis hermanos. Necesitamos volvernos a este libro, a la palabra de Dios. Aquí Nehemías lo vemos como él conocía la palabra de Dios. Este hombre estaba muy preocupado porque los mandamientos del Señor estaban siendo ignorados. Los mandamientos de la palabra de Dios el pueblo lo había echado fuera. No tenían interés en la palabra de Dios. Y Nehemías estaba preocupado por la palabra de Dios y deseaba una restauración. Anhelaba que el pueblo sea guiado a la obediencia. Eso es lo que está haciendo aquí. En el versículo 8 sigue diciendo: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Yo os dispersaré por los pueblos. Podemos apreciar aquí que él no solo creía en la palabra del Señor, sino que también creía en el regreso de los judíos a Jerusalén. Mis hermanos, él estaba atento al libro de la ley, estaba atento en la palabra de Dios del tiempo pasado, estaba atento en la palabra de Dios en el tiempo presente, estaba atento en la palabra de Dios en lo que viene en el futuro. Él estaba mirando claramente el plan del Señor. No se trata nada más de levantar unas piedras y reedificar a Jerusalén y es todo. Estamos hablando de una restauración espiritual, de una restauración a la adoración genuina, según la palabra del Señor lo enseñaba. Acuérdate de la palabra de Moisés que tú le ordenaste. Si nosotros pecáramos, nos ibas a dispersar. Así que aquí vemos nosotros, mis hermanos, que Nehemías le dice al Señor: Señor, tú dijiste que nos ibas a dispersar si nosotros desobedecíamos. Y así sucedió, Señor. La sinceridad de Nehemías, así sucedió. Ahora, Señor, tú también en tu palabra dijiste que si nos volvíamos a ti, que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Señor, íbamos a regresar, íbamos a adorar, íbamos a seguir confiando en ti. Aunque hayamos sido dispersos hasta los confines de los cielos, de allí nos recogerías y nos traerías de regreso a la tierra prometida. Tú observas que no había ignorancia en este líder, no era un ignorante de la palabra de Dios. Aquí vemos que podemos comprobar, mis hermanos, que Nehemías creía que ellos iban a regresar a su tierra y que estaban contando con eso porque fiel es el que lo prometió. Y por ese motivo, él oraba de esta manera, Nehemías. Ellos pues son tus siervos, sigue diciendo. Aquí, en el versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí Nehemías estaba dispuesto y quería ser usado por el Señor. Y el Señor escuchó su oración. Él no se estaba adelantando a los planes del Señor.
Él estaba solamente orando. Si tú me quieres usar, Señor, yo estoy disponible, es lo que está diciendo aquí. Y cuando él hablaba con Dios sobre el rey Artajerjes, él lo llamó simplemente un hombre. Y ya vemos en el capítulo 2, cuando él le hace la petición al rey Artajerjes, porque Artajerjes lo vio triste en su semblante, y un copero no podía estar triste para servirle al rey. Lo podían destituir de su cargo. Mis hermanos, esto no pasó de un día para otro. Cuando recibió la noticia Nehemías, y aquí termino, cuando Nehemías recibió la noticia del gran mal en que se encontraba el pueblo del Señor, dice que lo recibió en el versículo 1, en el mes de Quisleo. Quislea dice, Quisleo. En ese año, en el año 20. Sí, pero se presentó delante del rey en el mes del Nisán, en el capítulo 2. Mis hermanos, estuvo orando por 4 meses. Esto no fue una acción de un día para otro. Ahí nos enseña que Nehemías era un hombre de oración, era un hombre que amaba estar en contacto, era un hombre que amaba estar en comunión, en relación y disfrutar de la presencia del Señor. Si queremos una restauración, ese debe de ser nuestro carácter como Nehemías, estar orando día y noche, buscando el rostro de Dios. Si es que amas a tus hermanos, si es que amas a la iglesia, si es que amas la causa del Señor, si es que amas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si es que amas el reino de Dios, necesitamos, mis hermanos, ser hombres de oración y estar dispuestos a dejar la comodidad y viajar 1500 kilómetros por pura zona desértica y comenzar a trabajar por tus hermanos. Ese es este mensaje en este día, mis hermanos. ¿Quieres ser restaurado? Tiene que levantarse un Nehemías en tu hogar, en tu casa, en tu iglesia. Zacarías lo dijo claramente, que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Nehemías lo hizo en el Santo Espíritu. No era nada más de recoger piedras y poner. No es nada más, se trata de hacer las cosas así como así. Eso es lo que tenemos que entender. Pero como no te gusta oír la palabra de Dios, la verdad del Señor, vas a seguir igual o vas a reconocer tu pecado de orgullo y de soberbia. Te conviene mejor. Aprended de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque es ligera mi carga. El yugo del diablo, de la amargura, del odio, te va a enfermar. Te lo digo con el corazón en la mano, te vas a enfermar y te vas a debilitar y tendrás muchos problemas y vas a ser traspasado de muchos dolores. Mejor lleva el yugo de nuestro Señor Jesucristo y confiesa tu pecado. Señor, gracias. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, en donde tu palabra, Señor, me invita a mí primero a amar tu obra, a amar tu pueblo, Señor, a amar a mis seres queridos y a ser, Señor, un creyente que te busque, Señor, constantemente. El espíritu ferviente de oración que nos dice Romanos, Señor. Te pedimos de tu ayuda y de tu bendición. Socorro de lo alto.
Oh sana, oh sálvanos ahora, restaura nuestras vidas. A eso veniste, Señor. Primeramente cuando entraste montado en un pollino para restaurar a Israel. Y asimismo también a las naciones gentiles. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén y amén. Y que Dios les bendiga, mis hermanos. Enseñamos la palabra del Señor y el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, donde Él murió, fue sepultado y resucitó, glorificado, ascendió al cielo vivo, ahora está sentado allí en la casa del Padre y Él sigue haciendo su obra, mis hermanos. Gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias.